¿La turba a usted ir o que el pueblo vaya a elecciones primarias sin el censo que habíamos idealizado todos los hondureños en función de que vamos a tener un nuevo documento de identidad nacional? Me turba pensar que podemos estar a las puertas de nuevas transgresiones constitucionales que tanta afectación han causado. Me turba pensar que después de todo el enorme esfuerzo y sacrificio del pueblo hondureño, especialmente en esta última década, seamos incapaces de prevenir situaciones complejas que terminan acabando con la hermosa vida de cientos o de decenas de jóvenes, como ocurrió con el fraude electoral de 2017. Por supuesto que me turba, y porque me turba, después de 8 meses de desempeño en el Consejo Nacional Electoral, de los cuales estos últimos 3 han sido en el marco de esta crisis humanitaria que prácticamente nos tiene de rodillas. O sea, esa serie de elementos que se han dado me hacen pensar que hay necesidad de hablar y de comunicarse con el pueblo hondureño, que estamos rebasados en relación con el tiempo y que estamos rebasados en función de esas alternativas de solución a lo interno de las instituciones. Y por eso acudo con esta carta pública, haciendo ayer 3 intentos para comunicarme con el presidente del Congreso en función de buscar esas alternativas de solución para prevenir esos eventos que no solo turban, constituyen crímenes y provocan el retraso y las condiciones trágicas en las que nos encontramos ahora, con un sistema de salud colapsado, con la gente sufriendo a lo largo y ancho de todo el país por la crisis, en una sociedad donde el que nada tiene no puede acceder a nada. Si no se tiene dinero no se puede acceder absolutamente a nada. Los hospitales públicos están totalmente colapsados, todos estamos confinados en nuestros hogares. Lo peor que nos puede pasar es que la pandemia se utilice como la tapadera perfecta para proyectar otra transgresión constitucional y además transgresiones legales, quién sabe con qué intereses. Por ello, estimo que es mi obligación dirigir esa carta pública al señor presidente del Congreso, pero además informarle, como lo digo ahí, al titular de la soberanía popular, informarle al pueblo hondureño, porque creo que hay alternativas de solución, pero esas alternativas de solución tienen que ser construidas en conjunto y tienen que ir más allá de la retórica. No me veo enfrentando una situación orillada, empujada por el tiempo y por las circunstancias como la de 2017. Y para ello es fundamental, porque la ruta parece ya marcada. Todos los indicios, todas mis percepciones a lo interno, por las conversaciones, por el desarrollo de los hechos, todo indica que hay una ruta marcada. Esa ruta marcada solo puede ser y solo debe ser, y ese es mi compromiso, y esa es como mi misión para lo que me juramenté, solo puede ser elecciones limpias, libres y transparentes. Esas elecciones pasan por un nuevo censo y una nueva identidad, no por un censo depurado, no por un censo parchado, no por un pedazo de censo como nos propone el Registro Nacional de las Personas. Estamos a 2 meses y poquito de convocar al proceso electoral primario. Y una vez convocado no vamos a cambiar o no podemos cambiar las reglas en el camino. Esa convocatoria debe hacerse
con base en el nuevo censo y la nueva identidad. Ese es el primer criterio y el primer elemento técnico en procura de un proceso electoral limpio. Ese listado de electores, que no puede ser el listado de 2017, que no puede ni debe ser el listado plagado de errores que condujo a ese colosal fraude, como ahí lo expreso claramente. Y es entonces el objetivo. Frente a crisis y a situaciones como la actual, lo he dicho en otras ocasiones, solo queda una alternativa: más democracia. Solo queda una alternativa: reconstrucción del Estado. ¿Bajo qué reglas vamos a operar? ¿Bajo qué principios vamos a operar? El respeto a la soberanía. Y ese no pasa porque yo me dedique a lo interno del Consejo a diseñar los proyectitos electorales de cada área. Ese pasa porque ese primer listado de electores esté depurado. Y ese fue el compromiso desde el año 2011 frente al pueblo hondureño. Han pasado 9 años y continuamos. Y ahora que nos vengan y nos digan que vamos a ir con un censo, que a agosto vamos a tener 1 millón y fracción de personas censadas, pero sin identidad todavía, porque las identidades van a comenzar a entregarse, qué sé yo, en el mes de diciembre, porque no se ha adjudicado todavía la licitación, porque fracasó el proceso primero. O sea, debemos compartir la verdad de lo que está ocurriendo con el pueblo hondureño y advertir de los peligros para evitar una crisis social, política, que se sume a esa crisis de salubridad que ya tenemos. ¿Qué implica ir a un proceso electoral primario con un listado incompleto y con apenas 1.764.000 ciudadanos censados, como usted lo expone en esta nota que ha redactado para el presidente del Congreso, pero que todavía no llega a manos del presidente del Congreso? Bueno, lo importante ahora es que la carta, como está conceptualizada en función de ser una carta pública y de ser una carta para hacer el llamado frente a lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo se origina en la propuesta que ha planteado el Registro Nacional de las Personas, que es una propuesta en donde, estudiada al detalle, teniendo ya unos días, un par de meses para la convocatoria, y debiendo nosotros contar con ese nuevo censo y esa nueva identidad, nos dice, bueno, es que para el mes de agosto de la convocatoria, si iniciamos el proceso de enrolamiento el 1 de julio, vamos a tener 1.600.000 enrolados. Pero el Consejo no puede hacer una convocatoria con un pedazo de censo, con un censo parcial, no con un censo, o sea, es con un censo parcial, porque es violatorio de la Constitución y es violatorio de la ley. La Constitución ya define las cualidades y las condiciones del Censo Nacional Electoral. Ese censo es público, es permanente y es inalterable. No me habla de censos, o no nos habla de censos parciales o de pedazos de censo, o no nos habla que los ciudadanos vamos a ir con una identidad vieja a una parte y con la identidad nueva a otra parte. La propuesta que están haciendo es una propuesta que no considera un montón de imponderables. O sea, el Registro Nacional de las Personas se interviene por el Congreso en una expresión de buena voluntad. ¿Para qué? Para llevar adelante procesos electorales limpios, para evitar que se repitan los hechos del 2017. Y esa intervención se produce en el año 2018. Todo el aporte de la comunidad internacional, fundamentado en los informes de las comisiones técnicas sobre la bajísima calidad de los últimos procesos electorales, se orienta para apoyar justamente la propuesta de un nuevo censo y una nueva identidad. Estamos a 2 meses y medio de la convocatoria y no tenemos ni nuevo censo ni nueva identidad. Pero entonces,
vamos a convocar a elecciones primarias con el censo de 2017. ¿No se justifican para usted los argumentos técnicos del Registro Nacional de las Personas para ir con ese censo parcial a la convocatoria en septiembre de los procesos electorales de 2021 y en específico de las primarias? No solo no se justifican, no deben ni pueden hacerlo porque violan la Constitución y la ley. ¿Qué salidas tenemos para que tengamos el censo universal cuando se produzca la convocatoria en septiembre? Eso es lo que estoy planteando yo en la carta. ¿A dónde? Al órgano legítimo, representante de las diversas fuerzas políticas, para que entre todos se encuentre una alternativa. En mi condición de presidenta, no puedo estar distraída en el Consejo Nacional Electoral viendo cómo elaboro la planificación de las elecciones, si el organismo responsable de entregar el primer insumo, el documento público e inalterable, el listado de electores, no es cualquier listado, el listado con aldea, caserío, municipio, número de identidad, fotografía, el organismo que me va a entregar el listado de electores me va a decir que al mes de septiembre, que ese listado debe estar distribuido en todos los municipios para que la gente se revise y en todos los registros, y que además debe entregarse a los partidos políticos, el listado que me va a entregar es el de 2017. Es inaceptable. O sea, el listado de 2017 depurado, pues si es el listado de 2017 depurado, no habría habido necesidad de hacer todo un proceso de reforma electoral y de integración de los organismos electorales para salir con lo mismo. Y de ahí mi deber y mi obligación ética y moral de advertir al pueblo hondureño, de informar al pueblo hondureño, de denunciar ante el pueblo hondureño lo que yo no quiero pensar que se esté maquinando, y es una nueva transgresión constitucional y legal de cara al proceso electoral primario, porque el proceso electoral primario abre el proceso electoral general, porque de ahí, de la presencia en este proceso de las tres fuerzas políticas más grandes o de mayor caudal en el país, surgen los candidatos que después van a participar en el proceso electoral general. Y les reitero, es absurdo, es inconcebible que desde la presidencia del Consejo su servidora se distraiga en elaborar planes ahí a lo interno si yo voy a recibir como documento electoral un censo viciado, un censo no depurado, un censo que no tengo ninguna garantía de que no vaya allí 100,000, 200,000, 300,000 personas fallecidas. Un censo donde no hay garantía que vayan, ¿qué? 100,000, 200,000, 50,000, 300,000 migrantes. Después de todos los procesos y las caravanas y toda la crisis que es realmente crisis humanitaria que está viviendo este país. Esa es la preocupación y es la denuncia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, porque han recibido la información del Registro Nacional de las Personas de que se les entregaría un listado incompleto con apenas 1.764.000 ciudadanos en el censo electoral en el momento que hagan la convocatoria a las elecciones de marzo de 2021, que son las elecciones primarias. Ella dice que esa situación es inaceptable.